estamos llevando nosotros a ciertas cosas, también en Blender, también para modelar nuestro sistema, ¿no? Nuestro agente. Lo vamos a modelar de esta manera, va a ser un poquito más fácil entender y también organizar esto. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, les voy a compartir una ¿la ven? No, ya se ve. ¿Sí? Bien, bueno, esta es una aplicación de dibujo normal. Entonces, lo primero que quiero que vean es, primero, ¿qué es una clase? ¿No? Una clase es una especie de determinar algo dentro de un grupo o que pertenece a un grupo en donde comparten las mismas características, ¿vale? Nosotros hablamos de clasificación, ¿verdad? Y cuando ustedes hablan de, por ejemplo, de clases sociales, ¿a qué se refieren las clases sociales? ¿Al nivel socioeconómico? Sí, es un grupo que tiene ciertas características en común. ¿Y cuáles serían esas características en común? ¿Verdad? Las clases, estamos, digamos, se divide en tres grandes categorías, ¿no? La baja, la media y la alta, ¿no? Y esas categorías, ¿qué tienen de diferencia? Pues simplemente un valor de ingresos económicos, ¿no? Esto se refiere. ¿Qué son los ingresos económicos? Pero realmente esto es una clase para nuestras categorías o no. Pues para la programación orientada a objetos, no necesariamente esto nos va a distinguir una clase, ¿vale? Para que tengamos una clase, necesitamos tener dos cosas: atributos y acciones, ¿verdad? O métodos, se les llama. Los atributos son las características que distinguen a esa clase. En sí, pues las clases sociales lo único que valen es ingresos, ¿verdad? Digamos, tienen un atributo que se llama ingresos y lo único que cambia es el valor de esos ingresos, ¿vale? Vamos a hacer otra clasificación. ¿A alguien se le ocurre hacer una clasificación? Por ejemplo, vamos a clasificar a los animales o a los seres vivos, ¿vale? Vamos a distinguir en esta parte de aquí, vamos a poner a los seres vivos. Bien, este círculo de aquí nos va a poner vamos a poner así, seres vivos. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerlo ahí. Y esta va a ser nuestra categoría de seres vivos, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería de los seres vivos? ¿En qué se dividen los seres vivos? No te oigo, Saúl. ¿Puedes subirle a tu micrófono? A ver, Lupita, ¿qué dice?
Dice que plantas, animales y humanos. Ajá. Vivíparos. Ovíparos y vivíparos, ¿no? Ajá, podría ser. Plantas, animales y humanos, de los reinos. Ajá, empezamos con los reinos, ¿vale? ¿Cuáles son los reinos? Animal, vegetal. ¿El monera es un reino? Fungi, los protozoos, ¿verdad? Vamos a poner aquí, vamos a hacerlo un poquito más simple, ¿vale? Vamos a hacer, nada más nos vamos a dividir entre el animal, ¿verdad? Y el vegetal, ¿vale? Vamos a poner aquí. Y poner acá. Vegetal. Bueno, cuando esta cosa me haga caso, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí los seres vivos, animal y vegetal, ¿vale? ¿Qué tienen los animales? ¿Qué características tienen los animales? ¿Qué atributos tienen los animales que nos distinguen de los vegetales? A ver, Coronado, ¿qué características tienen los animales que no tengan los vegetales? ¿Los animales pueden hablar? No todos los animales. A ver, ¿cuál? Un atributo, a ver, ¿qué tiene? Coronado creo que está haciendo otras cosas o que no me contesta. Para que llegue tarde. No podía acceder al micrófono, no sé qué pasaba. ¿Ya me escuchan? Sí, espérame, creo que ya la vi. Creo que ya la vi por aquí.
¿Ya lo admití o todavía no? Ya. Ah, bueno. Doctor, llevaba ahí como 10 minutos. Lo siento, pero empezamos 10:15 y estaba concentrado aquí en esta parte. Bien. Entonces, Valeria, contéstanos, ¿qué nos distingue? ¿Qué nos distingue de los animales de los vegetales? Pues, pues pensamos, nos movemos. No sé. Pensamos, nos Las plantas también se movemos. mueven. Ah, sí. Ok. No, pues pensamos. Gracias, Bullpen. Ok, razonamos todos los animales. Pues Esa no es todo. No, hay animales que no razonan mucho. No, hay Bueno, unos. ¿qué podríamos decir entonces que tienen en características los animales que no tengan los vegetales? ¿Me está preguntando a mí o a todos? A todos, Ah, pero si quieres contestar tú está bien. Es que es muy temprano para ahorita. Entonces, ¿qué es lo que nos distingue o en qué nos diferenciamos de los vegetales? No solo los humanos, sino todos los animales. Estamos hablando de los insectos, estamos hablando de los peces, estamos hablando de varios tipos de animales, ¿verdad? De los mamíferos acuáticos y de los aéreos, ¿verdad? De las aves. Pero ¿por qué somos animales? O sea, ¿qué nos hace animales? Que están hechos de carne y o hueso. Y o hueso. El tipo de células. Ah, bueno, eso sí es cierto. Las células. ¿Qué es lo que tenemos en las células que no tienen los animales? Rodolfo. Raúl dice que están hechos de carne y o hueso. Y si pueden activar su micrófono, estaría más rápida la conversación que yo esté leyendo. Digo, si es que les funciona el micrófono. El tipo de reproducción. Ajá. Exactamente, los animales no podemos llevar a cabo la fotosíntesis. Eso es cierto, ¿verdad? Todas las plantas llevan fotosíntesis. Todos los vegetales llevan fotosíntesis. Es la pregunta, ¿verdad? Tipo de alimentación. Claro, hay invertebrados, ¿no? Los que ya sean los moluscos o los insectos, pues no tienen vértebras. No escucho, dice Litsi. Dice que no escucha Entonces, dice aquí fotosíntesis, ¿no? La ventana del chat se interpuso. Fotosíntesis es uno, y luego, del otro lado,
¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los animales que no hagan los vegetales? ¿O qué tenemos? ¿Todos respiramos? No. Éntrenle al Wikipedia y díganme. A ver, Gilbert. Gilbert, ¿estás por ahí? O estás igual que Coronado, que no quiere, no me escucha. Ah, ok. Tipo de respiración, reproducción. Ok. ¿Las plantas no se reproducen? ¿O lo hacen de manera distinta? Entonces, digamos que los seres vivos en general, ¿no? ¿Qué hacen? Hacen, es una N, aunque no parece. Se reproducen y Crecen. Reproducen. Y mueren, ¿no? Difícil escribir con esta cosa. Bien, entonces dice, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y pues eso es lo que hacemos todos los seres vivos, ¿no? Algunos no se reproducen. Hay algunos que no deberían. Pero aquí lo que vamos a hacer es también, tal vez, alimentan, ¿no? Se alimentan. Entonces, alimentan. ¿Por qué? Porque, pues, con eso, salvo que me acabo de enterar con las clases de mi hijo, que hay unas que les llaman efímeras, que nacen y se mueren en un día, y nacen sin boca, porque no necesitan para el día comer, solo nacen para reproducirse. Está muy bien. Pero bueno, aquí vamos a saltarnos a las efímeras, porque antes de convertirse en efímeras, son larvas, y ahí es donde comen, ¿verdad? Entonces, nacen, crecen, se reproducen, mueren, y entonces, pues si nos vamos a eso, animal y vegetal van a compartir todas estas características, ¿cierto? ¿Qué más tienen las características de los seres vivos? Los seres vivos, de alguna manera, pues entonces ya el animal, lo único que cambia es la manera de reproducir, igual el vegetal. La manera de alimentarse del animal también es.
¿Alguien dijo que las plantas se mueven? Chucho. Bullpen. Chucho, ¿qué plantas se mueven? Ilústranos. Según yo, varias por las raíces. O por ejemplo, Pero eso es crecer, ellas crecen, o sea, cuando las raíces... no, pero o no, sea, sí se desplazan. Según yo, no, sí la se planta desplazan. donde la pongas, es que la raíz ya llegue a tu casa, ya es otro problema. Bueno, ¿cómo se llama? No, según Wikipedia, Hay un nopal, el nopal que sale en triángulo. A ver, según Wikipedia, según ¿qué dice? Wikipedia dice que la principal diferencia que tienen es que los animales pueden moverse y las plantas no. Además, los animales se alimentan de otros animales o plantas y las plantas producen su propio alimento. Ándale, mira, entonces, locomoción, ¿no? No sé, pero sí, claro. Se mueven. Y luego, Ah, ¿qué más tienen? que se reproducen, no, se alimentan de otros animales y plantas. Ajá. Y estos de acá producen su nuevo. Entonces, por aquí podríamos decir producir alimento, ¿no? Ujú. Sí. Ya lo busqué y es la chirinola. Es la que se mueve. Chucho, el árbol de Es un cactus, ¿no? El que dices. Ándale, ese mero. Ajá, sí, creo que ya. Pero se va moviendo con el viento, no es que se vaya moviendo ella, ¿no? No, sí se mueve buscando agua. Salió en una película de niños. Ajá. Y entonces Sí, ya los... Conforme el sol, ¿no? O sea, que va buscando el sol. sí, pues también, bueno, sí, Esa es otra. también el girasol, ¿no? Ah, pues esa es. Sí. Moviéndose, ¿no? Sí. Pero por eso puse locomoción y podríamos decir que este cactus sí podría ser una evolución vegetal, ¿no? Está muy bien. Hasta el momento no conocemos animales que produzcan su propia comida dentro de su cuerpo. No. Hablando de comida, ¿qué fue lo que sonó allá atrás? ¿Qué? ¿Un gallito o qué fue? Ah. Bien. Ajá, ya ves, ya es hora de levantarse. Bien, la cosa es, tenemos aquí que los animales entonces se mueven y se alimentan de otros animales, ¿verdad? Entonces, para alimentarse de otros animales, podríamos decir que cazan, ¿no? Sí. Cazan. Entonces, podríamos decir que tienen una cosa que se llama, si se mueven, necesitan tener algo para moverse, ¿no? Perro, quieto. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, algunos usan patas, algunos aletas, algunos flagelos. ¿Qué podríamos decir? ¿Verdad? Que se mueven. ¿Cómo podríamos caracterizar este, no? Dispositivo de movimiento, ¿verdad? Dispositivo. Vamos a ponerle dispositivo. De locomoción. Bien. Entonces tenemos que el animal caza, dispositivo de movimiento. Bueno, este probablemente no sea exclusivo de los animales, ¿verdad?
pero todos los animales podríamos decir que, porque hay unas plantas carnívoras que se encargan de comer insectos, ¿no? Sí. Entonces tienen que cazar de alguna manera. Pero más que cazar es poner como una trampa, ¿no? Y bueno, y ahí está, ¿no? Algunas de las características. Y después tenemos pues más animales, otra clasificación de animales que podríamos decir que son, vamos a decir, los terrestres, ¿no? Aquí vamos a poner que hay los animales terrestres. No. Lo mismo pasa con ¿cómo se llama? Con las plantas, ¿verdad? Terrestres, acuáticos. ¿En dónde podríamos poner a las aves? ¿Aéreos o terrestres? Bueno, pues ahí entraría la otra clasificación, tal vez, ¿verdad? Eso depende cómo queramos clasificarlo, ¿no? Eso depende de nuestra aplicación o para qué necesitemos esta clasificación, porque entran aquí ya varias subclasificaciones. Por ejemplo, Lupita nos decía que los vivíparos y los ovíparos, ¿verdad? Los vivíparos, pues, no requieren de nacer de un huevo como los ovíparos, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que son los ovíparos, pues necesitan un huevo. Entonces, podríamos clasificarlo todavía de esta manera. Pero, pues, si queremos decir, bueno, otra clasificación aquí, podríamos decir que este sea los terrestres, los acuáticos y los aéreos, aunque tendríamos una derivación aquí con los anfibios, ¿no? También. Los anfibios son parte terrestre y parte acuáticos, ¿vale? Aunque así, en sí, los animales, pues se dividen en vertebrados e invertebrados también, ¿no? Tendríamos dos clasificaciones que tienen los vertebrados, tienen huesos, ¿no? Y los vertebrados a su vez se clasifican en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Y pues los mamíferos son de sangre caliente, con pelos o pelaje. Las crías se alimentan de la leche materna, por eso se llaman mamíferos. Las aves tienen sangre caliente también, ¿no? Comparten ahí la sangre con plumas, alas y pico, que no tienen los demás. Aquí tendríamos una clasificación o unos atributos que tienen plumas, alas y pico. Entonces, y luego que ponen huevos o eclosiones, ¿verdad? Eso es lo que estábamos diciendo, que eran ovíparos y vivíparos. Y luego los reptiles son de sangre fría, tienen escamas y la mayoría pone huevos, pero algunos paren a sus crías o luego tienen los huevos adentro y lo que sale es la cría ya, ¿no? Eso es muy compleja esta parte de aquí. Luego los peces tienen sangre fría con branquias para respirar. Pero entonces nos damos cuenta que los animales también entonces tienen una cosa que se llama
una cosa que se llama sangre, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos la que tienen locomoción, que cazan, que tiene, para moverse, pues necesitan un dispositivo de locomoción, y la sangre. Ahora, si nosotros clasificamos aquí en terrestres, ¿no? Terrestres, entre los acuáticos y los aéreos, ¿no? ¿Perdón? ¿O cuáles? O tienen sangre, los animales, de los vertebrados o de los invertebrados. De los vertebrados. Es que sí, tal vez me fui sobre la clasificación de los vertebrados, ¿no? Los vertebrados entonces tendrían casi todo sangre, ¿no? ¿Pero qué animales no tienen sangre? ¿Las cucarachas? A eso tendríamos que investigarlo, porque la sangre, pues al final de cuentas es un líquido, aunque no necesariamente tiene que ser rojo, ¿vale? Es un líquido que se encarga de llevar los nutrientes a todo el cuerpo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y el oxígeno. Entonces, probablemente la sangre de las cucarachas no sea necesariamente el color de la sangre que nosotros queremos ver. Por ejemplo, algunos reptiles, pues su sangre no es de color rojo. Etc. Tendríamos que ver eso. Y bueno, al final de cuentas, lo que queríamos hacer es que los terrestres, pues, ya sea que tienen algunas patas, ¿verdad? Pero los reptiles, por ejemplo, las serpientes, pues no tienen patas, ¿verdad? Pero tienen que poderse mover en la tierra. Tienen la locomoción sobre la tierra. Entonces, los terrestres, a su vez, los podemos ver como aquellos que tienen patas, ¿no? Y los que no tienen. Los terrestres, ¿cómo se diferencian los terrestres de los? Pues a lo mejor, ¿verdad? Las aves o los aéreos, por ejemplo, tienen alas, y no como vuelan, y los aletas, ¿no? Aquí, pues, quedaría ver si las anguilas, por ejemplo, son, tienen aletas o no tienen aletas, porque al final de cuentas la locomoción, pues, es muy parecida a la de las serpientes de la tierra, ¿no? Pero, de alguna manera, se deben mantener con cierto tipo de también pasan por acá. Y bueno, y ya más o menos así, pues estamos haciendo una clasificación de las cosas que hacen y que tienen ciertos, los animales en general, ¿no? Bueno, los seres vivos, ¿vale? Si nos damos cuenta, hay cosas que tienen
y cosas que hacen. Entonces, esas cosas que tienen son las acciones, ¿verdad? Las acciones, yo, por ejemplo, aquí digo, estas, por ejemplo, de acá, son atributos, y estas, las cosas que hacen, son los métodos, ¿vale? O las acciones que realizan los animales. A esto le vamos a llamar métodos. Y a esto de acá le vamos a llamar atributos. Por ejemplo, este de aquí, ¿qué es? ¿Un atributo o una acción? Las alas en un aéreo, ¿es atributo o es acción? ¿O es un método? Tal vez sea un método para desplazarse, nada más. No, es un atributo, tiene alas. ¿Cuál sería el método? Enrique lo contestó bien. El método es volar, exactamente. Entonces, volar utiliza las alas, ¿verdad? Utiliza las alas, que es un atributo que tiene para desplazarse, para hacer la locomoción, ¿verdad? La locomoción que tiene es por medio de volar, ¿vale? Entonces, volvemos al atributo. Este de aquí, entonces sería las aletas para un acuático sería un atributo o un método. Las aletas serían un atributo, ¿no? Las aletas serían el atributo, exactamente, y el método entonces tendría que ser Nadar. nadar. ¿Ah? Nadar, entonces sería la acción que tendría que realizar, ¿no? O el método que puede realizar todas aquellas cosas que pertenezcan a la clase acuático, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo una cosa interesante. Ya tenemos que tenemos métodos y atributos. ¿Ya más o menos nos quedó claro o todavía nos queda algunas dudas? Bueno, ¿están ahí todavía? ¿Ya quedó claro para Enrique? ¿Para los demás? ¿Todos bien? Sí. Sí, Doc. Ah, bueno. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, si ya determinamos cuáles son los métodos y cuáles son los atributos, entonces estamos determinando qué es lo que hace que sea una clase y por lo cual podemos separar a los, por ejemplo, a los animales de los vegetales. Pero sin embargo, los animales y los vegetales comparten métodos y atributos que son parte de sí mismos, ¿vale? Que son parte de los dos. Entonces, y de los animales, pues también hay una subclase, ¿verdad? Entonces, a esto, a los seres vivos, se le llama una superclase.
Y animal, entonces sería una subclase, ¿verdad? Pero esta no es una subclase general, ¿no? Esta a su vez es la superclase, ¿verdad? ¿De quién? Pues de esta clasificación de acá. Entonces, y esta entonces sería una subclase, a su vez, ¿verdad? De esta de acá. Entonces acá le decimos que es super. Y sub, ¿no? Es subclase de esta, superclase de, y esta superclase de esta. Entonces, la clase que está arriba se llama clase padre, ¿verdad? También se le llama clase padre, y a la subclase se le llama clase hijo, ¿verdad? Como se tiene clase padre y clase hijo, también manejamos el concepto de herencia. El concepto de herencia queda dicho sobre los atributos y métodos que comparte tanto la superclase como la subclase. En este caso, pues los habíamos puesto todos aquí, ¿verdad? Esta parte de acá. Nacen, crecen, se reproducen y se alimentan y mueren, ¿verdad? Todos estos métodos de aquí, nosotros los heredamos tanto a animal como a vegetal, ¿verdad? Son métodos que se heredan de la superclase. Y a su vez, la clase terrestre hereda locomoción y cazar, y el dispositivo de locomoción, en este caso, sería tal vez las patas para algunos, y la sangre. Todo esto lo hereda la clase terrestre, pero también hereda lo de la superclase de la superclase, o sea, la superclase, ¿eh? La clase origen. O sea, hay una herencia en cascada, digamos, de seres vivos a animal, de animal a terrestre, y terrestre tiene pues ciertas cuestiones o todos los métodos y atributos de la superclase. Algunas cosas las hace diferentes. Algunas cosas no están estipuladas cómo lo va a hacer, pero algunas cosas las debe de tener, ¿verdad? Como locomoción. Aquí la locomoción entre el terrestre, el acuático y el aéreo son diferentes. En este caso, volar es un método que hace el aéreo, y acá en este caso, nadar es un método que hace, ¿verdad? Bien. ¿Cómo vemos esta parte de aquí? ¿Nos queda más o menos bien? Entonces, para eso más o menos nos sirve determinar qué son las clases, ¿vale? Para eso nos sirve determinar primero qué vamos a modelar. Entonces, lo primero que les voy a encargar es que hagamos una superclase nosotros, ¿verdad? Y luego hagamos nuestra clasificación del mundo, ¿bien? Nuestra clasificación de algo, ¿verdad? De una gente, por ejemplo, va a heredar cosas de una superclase, y así sucesivamente. Un robot, por ejemplo, hay diferentes tipos de robots, cómo es que se clasifican cada uno de esos tipos. Esto, pues se los encargo que lo hagan ustedes mismos como ejercicio, y que me pregunten, ¿no?, cuáles son los rollos o los problemas con los que se encuentren, ¿vale? Bien.
Bueno, vamos a entonces a ver un ejemplo rápido. ¿Alcanzan a ver algo en su pantalla? No, espérenme, creo que tengo que compartir. ¿Qué ven en su pantalla? Todo gris. ¿Se ve gris? Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Y el compendio virtual, Doc? ¿Perdón? El compendio virtual. Voy a hacer... vamos a parar de compartir. Y ahora, mira Fabián, creo que no iba a venir. Ahora vamos a compartir la otra. Bien, vamos a ver, ¿no? Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es determinar la palabra reservada que nos preguntaba hace rato Rodolfo, me parece. La palabra reservada class, ¿no? ¿Cuándo la vamos a ocupar? ¿Cuándo la vamos a determinar? Entonces, class nos sirve para determinar esa clasificación, ¿verdad? Class nos va a determinar que vamos a hacer nosotros una clasificación. Entonces, aquí le vamos a poner el nombre de la clase, por ejemplo, ser vivo, ¿no? Y aquí pues va a heredar de object. Object es digamos, el objeto más arriba, la superclase máxima de Python, ¿no? Y entonces vamos a determinar que pues un ser vivo tiene métodos, y los métodos se definen como las funciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros definimos las funciones así con def? Entonces aquí vamos a poner nacer, ¿no? Y todo método tiene cuando menos un parámetro, y ese parámetro se llama set. Bueno, ¿qué hace cuando nace? Vamos a decir que vamos a hacer algo, print, a llorar, ¿no? Llora cuando nace. Bueno, vamos a... ¿Sí están viendo Sublime? ¿Sí están viendo mi pantalla de Sublime o no? Sí, gracias. Y entonces... Sí, la veo. Bien, gracias. No veo el Entonces nace, define, crece, ¿verdad?
todos los métodos, acuérdense, lleven por default la palabra self. Y aquí reproduce. Sí, Dafne, que si la acepta, por favor. Bien. Dafne. Dafne, vino. Ok. A ver, ya está. Ya. Bien, y entonces, ya está, ¿no? Tenemos ¿no? Ya está. Entonces, aquí estamos definiendo las clases. Y entonces vamos a definir una instancia. Digamos que, ¿qué es una instancia? Una instancia es un elemento que pertenece a una clase. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una instancia? Vamos a definir que uno es igual a un ser vivo. Vamos a poner de ejemplo, a la clase alumnos, ¿verdad? A la clase estudiante. Y ustedes, todos ustedes son parte de la clase estudiante. De la clase de buenos estudiantes. Bueno, hay subclases. Pero la clase estudiante, todos ustedes entonces son una instancia de la clase estudiante. O sea, cada uno de ustedes son una instancia, ¿vale? Que tiene sus propios valores y sus propios atributos para la clase, ¿vale? Entonces aquí, si nos damos cuenta, tenemos uno, ser vivo, y entonces estamos creando una instancia que se llama uno, de un ser vivo, ¿vale? Y aquí, pues vamos a poner 1 punto nace. ¿Por qué no me pone la I? Ok. Nacer, ¿no? No necesita ningún parámetro, pero sin embargo yo le puse un parámetro acá, ¿no? Pero ese parámetro lo hace el mismo intérprete. El mismo intérprete manda el valor de 1. 1 es el que entra como parámetro. Cuando nosotros estamos haciendo 1, es el self. Nosotros estamos refiriéndonos a la instancia. En este caso, self hace referencia a la instancia que nosotros necesitamos en el parámetro, pero no se lo ponemos aquí en el método, ¿verdad? Y por ejemplo, acá en la clase constructora le vamos a poner una variable que se llame nombre. Y self va a tener un atributo. Aquí es donde definimos nosotros los atributos, ¿vale? Entonces vamos a definir el nombre. Ahora, nosotros estamos definiendo aquí self nombre, no es lo mismo que este nombre de aquí, ¿verdad? Aquí estamos haciendo referencia al atributo nombre de la instancia. Y aquí es el parámetro de este método, o de esta función, como quieran llamar, ¿vale? Entonces, nombre va a entrar aquí y se lo vamos a asignar al atributo de la instancia, ¿vale? Entonces, pero aquí sí me está pidiendo self y una variable que se llama nombre, ¿verdad? Y
procedimiento que se llama un procedimiento constructor. ¿Qué sucede cuando uno crea una instancia? Aquí es donde está sucediendo eso. Estamos llamando al ser vivo y va a llamar a este procedimiento que requiere el parámetro self, que lo estamos pasando a la hora de hacer esto, o lo estamos asignando a la hora de hacer esto, y nombre, que se lo vamos a pasar aquí, le vamos a pasar un nombre que se va a llamar Juan. Nacer. Y entonces aquí, por ejemplo, va a ser print cuñada y print me llamo self.no, ¿no? Entonces ya tenemos aquí, ¿no? Me llamo. Entonces creamos a Juan y lo hacemos presente. ¿Vale? Vamos a ver si funciona. Como siempre, no compila la primera. ¿Qué nos dice? Last name. Bueno, este no lo necesitamos aquí ahorita. Lo podemos eliminar. ¿Vale? Y ya, si se dan cuenta, ya imprime cuñada y me llamo Juan y lo único que hicimos fue nacer, ¿vale? Después ponemos 1.crecer. Uno es infinitivo y otro es en... Vamos a hacerlo bien. Y entonces ya dice creciendo también. Y finalmente, reproducir en este caso, ¿no? Esto, y vamos a ver, y ya está. Bien, ¿se dan cuenta? Pues hacemos esto. Pero si creamos un 2, que sea también un ser vivo, que sea de tipo, que se llame diferente, que se llame Edgar, ¿no? Entonces ya tenemos a 2. Uno nace y luego 2 nace. Entonces, llora uno, me llamo Juan, llora el otro y me llamo Edgar. ¿Ya se dieron cuenta? Tenemos ya 2 instancias con valores diferentes en sus atributos, ¿verdad? En este caso nada más tienen un atributo que es el nombre. El nombre. Bueno, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. En algún momento. Entonces, guitarra. Me gusta ponerlo porque fue hecho por uno de ustedes, ¿verdad? De otros, ¿verdad? Entonces aquí, guitarra lo determina como la clase guitarra y lo que necesita para crear una clase guitarra es tener cuerdas, ¿verdad? Cuerpo, cuerdas y el material de las cuerdas y un diapasón en donde se van a sostener estas cuerdas. Pero los diapasones pues podrían ser de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, ya sea 1 o 2 diapasones, tal vez, ¿no? Los diapasones a su vez son otra clase, ¿verdad? En este caso es una clase que está dentro de esta clase, ¿vale? Bueno, más bien la instancia estaría dentro de esta clase. Entonces,
Aquí los trastes son 25, aquí este diapasón pues no tiene de otra, todos los diapasones se crean con trastes 25. Y aquí vamos viendo que el cuerpo, lateral de las cuerdas, se meten como parámetros. Bien, la clase guitarra. Después vemos otros métodos que están aquí. Por ejemplo, podemos ver las propiedades de la guitarra y entonces nos imprime todo lo que son los pues, cuerpo, las cuerdas, material de las cuerdas, etc. Y a su vez, la instancia de diapasón va a imprimir los atributos de ¿vale? Lo vamos a pasar a Python 3. Lo tenía yo en Python 2. Bien. Aquí tiene otro método que se llama ping. Y si el acorde es la, ¿verdad? Digo, otro método que se llama suena, que si el acorde es la, suena ping. Si no, no suena. ¿Vale? No suena más que con todos esos acordes. Y entonces, aquí vamos a ver otra cosa. Vamos a tener ahora una clase que se llama eléctrica. Y aquí, si se dan cuenta, tiene el nombre de la clase anterior, se llama guitarra. Aquí es donde estamos definiendo una subclase, ¿verdad? Una clase hijo de guitarra, es una guitarra eléctrica. Y aquí le estamos pasando todos los atributos de guitarra, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene? Pues la guitarra, lo único que tiene es la palanca de vibrato y una pastilla, como diferencia de una guitarra clásica normal. Y que el cuerpo, ¿verdad? Y aquí lo que hace es llamar al método, en esta parte de aquí, lo que hace es llamar al método de la clase padre, que sería en este caso, ¿cuál? La clase padre sería guitarra, y el método, constructor de la clase padre, pues ese es init, ¿verdad? Está llamando a este método, le está pasando como parámetro self, o sea, de la instancia que le está llamando, le está pasando los atributos sólido y semisólido como primer parámetro de cuerpo, 6 como parámetro de cuerdas y metálicas, ¿verdad? Como de cuerpo 6, de cuerdas 6 y metálicas como el material de las cuerdas. Porque las guitarras eléctricas cuerdas. Y después tenemos pues que tiene la pastilla que nada más, en este caso, si no le establecemos un valor, va por default a pastilla, ¿verdad? a una pastilla. Y si no le ponemos valor, tenemos por valor 1 de default, que nos establece la palanca de vibrato también. Bien. Y tiene otro método que se llama amplifica. O sea, aparte de tener los métodos heredados de guitarra, tiene el método amplifica y suena la nota, pero amplificada, ¿no? Y después tenemos acústica, que también hereda de guitarra y pues hace lo propio, ¿verdad? Nada más que aquí hacemos
se dan cuenta, aquí estamos llamando a nuestro método padre, ¿verdad? A nuestra clase padre, para que imprima las propiedades de quién, pues de la instancia, y después también imprimir la caja de resonancia, y así sucesivamente, ¿vale? ¿Tienen dudas sobre esto? Hasta aquí, creo que va mucha información. Muy bien, muy bien, todo bien, todo bien. Ok. Bien, Lupita, creo que tú también. A ver, un día de esto nos darás un concierto aquí en línea, ¿no? Y ya, bien, pues aquí vemos, pues varias cosas. Aquí lo que hace es crear la instancia en GUI, de eléctrica, aquí ACU, de acústica, y si se dan cuenta, podemos acceder a los atributos. Para los que ya programan orientados a objetos, pues los atributos son, ¿verdad? Públicos. No hay tal cosa como atributos privados en Python. Entonces, no pueden hacerlo de esa manera. Todos son públicos, pero hay una forma de llamarlos para que sepan los programadores que se les pone generalmente un underscore o un guión bajo antes del nombre para saber que ese atributo es privado y que no debe de ser modificado, ¿vale? Pero todos son públicos, o sea, no vas a impedir. Y bueno, ¿no? Y podemos crear también, aquí les puse un ejemplo, ¿no? Una lista, ¿verdad? De todos de objetos. O sea, de hecho podemos hacer de instancias, podemos llenar toda una lista llena de instancias, ¿vale? Voy a irme a conectar porque si no se me va a apagar el teléfono. Pero tenemos toda una lista de instancias y las podemos ir almacenando de esta manera, ¿vale? En la próxima clase, lo que vamos a ver es cómo manejar ciertas estructuras de datos aquí en Python. Claro que sí, te los pego ahorita en el grupo, ¿vale? Y ¿quién fue el que puso el meme de que no, cómo me dicen que no entienden? Luego podemos preguntar y hacerlo 1000 veces. Ok, sí, estoy grabando la clase, creo, y así que la voy a subir, Ángel. Bien, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Dudas que resolvamos ahorita o conforme vayan obteniendo o trabajando y haciendo sus propias clases? Entonces, lo que les encargo es hagan su clasificación e implántenla en Python, ¿vale? Y súbanla en el grupo de Facebook. Ahí, como las compartimos las clases que a ustedes vayan haciendo y las vamos corrigiendo entre todos. ¿Les parece? Y así ya vamos trabajando sobre eso. Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestras
nuestras clases. Intenten, les subo esta que es de ejemplo. Y nada más se las paso a Python 3, pues todos tienen Python 3, ¿no? No. Desactualizada. Y ya. De todas maneras vamos a ir trabajando, ¿no? Vamos a ir trabajando con esto, ¿vale? O sea, vamos a ir haciendo muchos ejercicios que van a necesitar que ustedes entiendan bien esta parte de la clasificación. Bien. Entonces, o de la programación orientada a objetos. ¿Vale? Pues si no tienen más dudas, vamos a dar por terminada la clase. Voy a ir grabando lo que se dio en la clase y voy a subir los códigos a Facebook. ¿Tienen dudas de una vez? Para que... Coronado, haz la tuya propia si quieres hacer una de animales más completa, no me molesta. No sé, hagan una clasificación propia, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasó? Bien, pues entonces, finalmente, si están ahí o nada más se conectaron y se fueron. Dafne, como siempre, nada más aparece. Profe, ¿por qué siempre me menciona? ¿Por qué? Si llegó tardísimo, miren, no sabe mejor. Voy a Tuvo escucharlo tormenta de esta eléctrica y se fue la mañana. luz y acaba de regresar. Ok. Si no ha llovido por allá ni llueve. No, pues por eso es raro. Llovió y pues se fue la luz. Lleva todo el semestre lloviendo. Está yendo la luz de hace Yo solo tenía los ojos cerrados. Ay, bye con ustedes. Por eso, profe. Bueno, pues, entonces, ya nos vemos entonces en la próxima clase. Me dicen cómo les va y ya ¿sale? Ok, no. Bueno, Dale, Doc. ok, bye bye. El Iván también llegó bien tarde. Pues se me va el internet a cada rato. Ya lo reporté como 5 veces y no hace nada. ¿De qué El compañía? vecino. Telmex. Me cambian. Porque el vecino no paga a tiempo. Pues. Porque pues, está medio baratico, pero bueno. Yo lo que ya no funcionan como antes. ¿Estás aquí del puerto? Sí. ¿Aquí en Veracruz o en dónde? Sí, aquí en Veracruz. Bueno. Dale, pues. Nos vemos. Dale, Doc. Ay. Bye. A ver, nomás se mete a decir bye. Ay, ya, vaya. No te tengo enfrente, Chucho, de veras. Bye, bye.